Bien, el tema son razones trigonométricas o también conocido como funciones trigonométricas. Vámonos a lo que es la teoría. Vamos a explicar un poquito qué son las razones trigonométricas. Dice, a las razones o divisiones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se le llaman funciones o razones trigonométricas y se identifican con los siguientes nombres. Recordemos, ahí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo X, o sea, de X medida. Recuerden, en lo que hemos visto en los videos anteriores, hacia donde esté volteando el triángulo, hacia donde esté volteando el ángulo, este se llama cateto opuesto. La base o lo que forma al ángulo sería el cateto adyacente. Y siempre sí o sí, el lado más largo del triángulo siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Ok? Bien, recordando un poquito estos aspectos básicos, es importante recordar que la identificación de los catetos va a depender de la posición del ángulo en el triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahorita nosotros estamos trabajando con este ángulo. ¿Ok? Por eso es que este es cateto opuesto, el que está aquí abajito, cateto adyacente, y el lado más largo, hipotenusa. Pero igual, no siempre se va a estar trabajando con ese ángulo. Después se puede trabajar con este, y ahora con este ángulo, y ahora pues este ya no sería cateto adyacente. ¿Ok? A eso es lo que se refiere esta pequeña nota. Ya sería opuesto. ¿Ok? Opuesto. Y este que está aquí pues dejaría de ser opuesto y sería adyacente. ¿Ok? Pero bueno, ahorita no es el caso. Ahorita con lo que estamos trabajando es con este ángulo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este es el opuesto y este es el adyacente. Bien, continuamos. De este ángulo, pues surgen estas funciones trigonométricas, que son las longitudes de los lados, son divisiones entre esas longitudes de los lados. Son estas 6 que vamos a ver a continuación. Vienen como unas formulitas, ¿ok? La primera es seno del ángulo X. Se escribe así, esto se refiere al ángulo, a este ángulo, ¿ok? En su calculadora la pueden encontrar como sen, porque está aquí en español, o la pueden encontrar como sin, es lo mismo. Y la fórmula del seno del ángulo es dividir, para obtenerlo, es dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esa es la fórmula para obtener lo que es el seno del ángulo. Después sigue cos del ángulo X. Cos significa coseno, ¿ok? Nomás que está abreviado. Su fórmula es lo que mida el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Después sigue tan, significa tangente. Tangente del ángulo X. Todos estos están hablando del mismo ángulo, ¿ok? Estas funciones hablan del mismo ángulo. Su fórmula es dividir el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Después sigue la cuarta función, cotangente. La cotangente está abreviada como cotangente del ángulo X. Su fórmula es lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide el cateto opuesto. Después sigue secante del ángulo X, se abrevia así, sec, pero es secante. Y su fórmula es hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, esta abreviación que significa cosecante, y se abrevia así, CSC, su fórmula es hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, vienen siendo las 6 funciones trigonométricas, que son las divisiones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Y esas nos van a servir para calcular estas medidas. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo. Dice, encuentra las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa, ese que parece como un pescadito, en el siguiente triángulo rectángulo.
Fíjense bien. Ahí nos dan un triángulo rectángulo, nos están dando las medidas y lo primero que tenemos que hacer es identificar a los catetos antes de aplicar las fórmulas. Como yo estoy trabajando con este ángulo, entonces me fijo hacia dónde está volteando o hacia dónde mira, okay, hasta el 5.4. Entonces, ese va a venir siendo el cateto opuesto. Después, el que está aquí abajito vendría siendo cateto adyacente. ¿Por qué elegí 7.45 y no el 9.2? Recordemos que por medidas, el número más grande viene siendo el lado más largo del triángulo rectángulo, por lo tanto es la hipotenusa. Siempre en un triángulo rectángulo ustedes ubiquen el número más grande y ese viene siendo la hipotenusa. Bien, una vez que ya identificamos, ya le pusimos el nombre y ya sabemos cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente, vamos a aplicar las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces dice, seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Bien, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Mide 5.4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 9.2. Si yo divido eso, 5.4 entre 9.2, me da 0.5869. Tiene que ser con 4 dígitos decimales. Siguiente función, segunda, coseno del ángulo alfa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Me fijo, vale, mide 7.45. Y la hipotenusa, 9.2. Yo divido 7.45 entre 9.2, 0.8097. Tercera función, tangente del ángulo alfa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 5.4. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 7.45. Lo divido 5.4 entre 7.45 me da 0.7248. Todos con 4 decimales. Cotangente, ¿cuánto mide el cateto adyacente? 7.45, el cateto opuesto 5.4. Hago la división, me sale 1.3796. Secante del ángulo alfa, hipotenusa, mide 9.2, lo divido entre cateto adyacente, 7.45. Lo divido y me da 1.2348. Y cosecante, la última función, hipotenusa 9.2, cateto opuesto 5.4, lo divido y me da 1.7037. Entonces, si se dan cuenta, es solo cuestión de saberse las 6 funciones trigonométricas, sus formulitas, y posteriormente sustituir lo que vale cada cateto. Hacemos la división o la razón de eso y obtenemos estos resultados. Y eso es encontrar las 6 funciones trigonométricas de un solo ángulo. ¿Okay? A continuación dice, anotando el procedimiento, encuentra las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa en los siguientes triángulos rectángulos. Son 2 triángulos, ahí están las medidas. Recuerden, hay que identificar que la medida más grande viene siendo la hipotenusa. Posteriormente, ustedes identifiquen los demás catetos.